Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Bienvenidos a Pulso Científico, el espacio donde expresamos las ideas, descubrimientos y debates que están transformando nuestro mundo desde la ciencia. Yo soy Valerie. Y yo soy Javier, y hoy tenemos un episodio sumamente interesante, porque hablaremos sobre plantas transgénicas, qué son, cómo se desarrollan, cuáles son sus aplicaciones actuales y qué implicaciones podrían tener en un futuro. Además, abordaremos una de las preguntas más importantes dentro de la biotecnología moderna. ¿Las plantas transgénicas representan una solución para la seguridad alimentaria o un posible riesgo para la salud y el ambiente? Y para conversar sobre este tema, contamos con un invitado especialista en biología molecular, biotecnología y ciencias celulares. Nos acompaña el Dr. Peter Nauft. Es biólogo de formación por la Universidad de Oldenburg en Alemania, donde realizó estudios con enfoque en ecología. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias Naturales con especialización en bioquímica en la Universidad de Braunschweig y más adelante desarrolló estudios postdoctorales en biología molecular y celular en la Universidad de Magdeburg. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Pulso Científico. Es un gusto tenerlo en este espacio para conversar sobre un tema tan relevante y actual como las plantas transgénicas. Para conversar desde lo más básico y poner en contexto a toda nuestra audiencia, doctor Peter, ¿qué son exactamente las plantas transgénicas? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación y quizás más al inicio quiero iniciar con más básico todavía, con la gran duda, ¿qué es un gen? Okay. Bien. Porque yo pienso, si hacemos una encuesta en la calle y decimos, ¿sabían o saben que sus alimentos tienen genes? Creo que por lo menos la mitad va a ser muy espantada y va a decir, no queremos genes en los alimentos, esto no, es el diablo. Entonces, a través de esta discusión de plantas transgénicas, mi impresión es que la palabra gen ya en sí tiene una connotación muy negativa. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen en general es solamente la instrucción para una célula cómo hacer una proteína. Y a través de las proteínas tenemos todos los signos vitales. Es decir, que organismos tienen genes es algo completamente normal y así debe ser. Cualquier organismo, nosotros, las plantas, todos tienen genes y eso está bien. El siguiente, organismos genéticamente modificados. Pues si traspasamos las generaciones, la información en los genes, la suma de los genes, entonces nombramos genoma, esta información tenemos que traspasar de una generación a la siguiente. Entonces hay que hacer una transcripción. Se puede imaginarse como un libro de cocción y si queremos dejarlo a la siguiente generación, hay que transcribirlo a mano, este libro, a la siguiente generación. Transcribiendo a mano sabemos que hacemos a veces errores. Y aquí es lo mismo. En estas replicaciones del DNA, en la transcripción de este al otro, ocurren errores. A estos errores se llaman mutaciones. Es decir, que ocurren estas modificaciones en los genes también es un proceso muy natural y siempre ocurre. ¿Qué efectos tienen estas mutaciones, estas modificaciones en los genes? En la gran mayoría no tienen ningún efecto. A veces tienen un efecto negativo y a veces tienen un efecto positivo. Positivo en el sentido que esta planta, o organismo en general, puede reproducirse más rápido. Y entonces, esta modificación
va a reproducirse más rápido, es decir, después va a dominar. Tenemos entonces las modificaciones y después una selección, cuál se propaga, reproduce mejor. Y este proceso nombramos evolución y es un proceso fundamental en la biología y algo muy normal, y necesitamos entender que estas modificaciones son procesos muy naturales. Y de hecho, nosotros como seres humanos estamos haciendo esto, podemos nombrarlo fitomejoramiento, ¿no? Mejoramos las plantas que comemos, nuestros alimentos, desde por lo menos 15,000 años, en un proceso natural, ¿no? Es decir, sembramos una planta, cosechamos, ¿y cuál vamos a plantar el siguiente año? Pues quizás que creció más rápido, tenía el mejor sabor, o un rendimiento mayor. Entonces, aquí nosotros introducimos una selección. Y con las plantas se modifican con el tiempo. Entonces, eso es un proceso extremadamente normal y así lo hemos hecho desde miles de años y es generalmente aceptado. Desde quizás 100 años o un poco más, tenemos el proceso que nombramos mutagénesis. Entonces, aquí, como al inicio del último siglo, han descubierto las radiaciones X con Konrad Röntgen y descubrieron que estos pueden hacer también modificaciones. Y así podemos acelerar este proceso de inducir modificaciones y vamos a ver al azar, quizás esta modificación es mejor y tenemos otra vez una planta que crece mejor, tiene un sabor mejor o que buscamos. Y entonces este es un proceso de nombramos mutagénesis, puede ser por radiación o también a veces sustancias químicas, se pueden hacer estas modificaciones, pero estas modificaciones también podrían haber sucedido naturalmente. Y por eso estas plantas tampoco son consideradas modificadas genéticamente. Entonces, esto todo es un proceso muy natural. Entonces, necesitamos ser conscientes al inicio de a qué realmente nos referimos. Entonces, ¿qué es transgénico? Y esto es normalmente a qué nos referimos cuando hablamos de plantas genéticamente modificadas. Cuando estas plantas ahora tienen un gen de una especie diferente, entonces que puede ser un bacterium o una planta genéticamente muy lejanos de la planta de que estamos hablando. Entonces, si este gen introducimos a nuestra planta, entonces tiene una modificación que trae un gen que por procesos naturales no lo podría tener. Entonces, estas son las plantas transgénicas. Okay. Interesante. La verdad es que muy, muy buena su explicación desde esta analogía que usted hizo. Creo que ha quedado muy claro. Bien, ahora entrando en un contexto global, doctor Peter, ¿por qué surge la necesidad de desarrollar plantas transgénicas? ¿Está relacionado con el crecimiento poblacional y la necesidad de producir más alimentos? Sí. Entonces, tenemos en nuestro proceso de selección como dos problemas principales. Por una parte, sí, obviamente el crecimiento de la población y más tarde de los 50 del último siglo tenemos casi un crecimiento exponencial en la población. Es uno, entonces más personas requieren más alimentos. La alimentación mejora en el sentido que comemos más carne que antes y para producir, si tenemos una pirámide trófica, como se dice, es decir, para producir 1 kilogramo de carne necesitamos como 10 kilogramos de planta vegetal o material vegetal para producir 1 kilogramo de carne. Entonces, si incrementa el consumo de carne, pues necesitamos también incrementar la siembra de plantas para crecer a los animales. Y al mismo tiempo, como crece la población, crecen las ciudades. Y así el campo
para la siembra va a ser más pequeño, más reducido. Entonces, necesitamos tener así una intensificación de la agroindustria. De acuerdo. Eso es, pero ese es un problema independiente de las plantas transgénicas. Entonces hacemos la intensificación o introducimos una agroindustria, no como antiguamente, y también una de las formas como se puede resolver este problema son plantas transgénicas, para incrementar la cosecha o incrementar resistencias contra plagas. Okay. Entonces, hablando en este sentido de como las funciones que se le está dando a los transgénicos, ¿cuál sería el principal uso de estos? O sea, ¿solo es para resistencia a plagas o también les ayuda a resistir sequías, por ejemplo, o a los herbicidas? ¿Cuáles son los principales usos que se les está dando a estas plantas transgénicas? Sí, como uno de los primeros era un concepto un poco diferente, era incrementar la vida anaquel, era la famosa Flavor Saver Tomato en Estados Unidos. Entonces ahí hicieron una técnica para que no madura tan rápido el tomate. Entonces, cuando está en el anaquel no se hace tan suave, tan rápido. Entonces ahí tenían un truco para inhibir este proceso, para hacerlo más lento. No tenía ningún efecto sobre el sabor o otras propiedades del tomate mismo. Al inicio lo hicieron con mucha propaganda al respecto y era muy aceptado en Estados Unidos. Lo menciono porque después lo introdujeron en Gran Bretaña y ahí no hicieron publicidad, no hicieron esta transparencia indicando que tienen plantas o tomates transgénicas, diciendo pues principalmente no es diferente a los tomates normales y no hay necesidad de indicarlo. Entonces, y estos tomates son seguros para el consumidor. Está bien, hasta aquí. El detalle fue casi en paralelo, y sobre todo en Inglaterra tenían el problema de las vacas locas. Ya. Sí. Y ahí las autoridades al inicio dijeron también, no se preocupen, no pasa nada. Pero después vimos que sí hay que preocuparse. Y entonces con este perdieron la confianza en los dichos de las autoridades. Y entonces ahí, a raíz de esto tenemos mucha skepsis respecto de las plantas transgénicas. Ahí vemos como esta paralelidad de estos procesos. Entonces ahí quizás tenemos casi el origen, o un gran origen de la población. Al inicio tienes la skepsis. Ellos dicen que está sano, pero si es cierto no lo sabemos, para dar la gran duda. Pero la pregunta fue más bien que hoy en día estamos realmente aplicando. Entonces, lo han dejado después. Entonces, creo que actualmente ya no lo usan. Tenemos como dos campos principales que están usando. Uno es una resistencia contra insectos, que es el famoso BT maíz, pero no solo lo hacen en maíz, sino en muchas otras plantas también. Entonces, ahí tienen una proteína, entonces es transgénico, una proteína de un bacterium, y hace que larvas de este insecto que quieran comer el maíz o otras plantas van a morir. Okay. Y entonces la ventaja obviamente es, si se usa tenemos menos pérdida durante el crecimiento y post cosecha, y necesitamos usar menos insecticida, porque la planta en sí ya es resistente, entonces eso es una ventaja. Claro. Y el otro punto es, esta proteína que está dañino para los insectos no tiene ningún efecto en nosotros. Entonces no es un problema directo para nosotros, es que la planta produce esta proteína no causa un daño en nosotros. Entonces, principalmente suena muy bien. Entonces, esta es la idea principal. Sí. Y
el otro famoso que están usando mucho es una resistencia contra herbicidas. Entonces, ahí el problema es si tenemos la planta que queremos y siempre crece también en los campos maleza. Y ahí ahora, ¿quién gana? Pues quien crece al inicio más rápido o toma nutrientes, y contra este es muy difícil combatir. Entonces, ¿qué hacen? Es poner plaguicida para la maleza no crece tanto. Y si tenemos una resistencia, si mi planta que queremos tener es resistente contra esta sustancia química que mata principalmente a todos, pero mi planta lo deja crecer, entonces eso es el famoso glifosato o Roundup, conocido aquí. Entonces, estas son las sustancias más usadas actualmente. Existen algunas otras sustancias que actúan o tienen resistencias contra herbicidas, pero esos son los enfoques principales y los usos principales. Okay. Bien. Muy bien. En este contexto, doctor, con lo que usted nos platica, pensando hacia un futuro, ¿qué aplicaciones podríamos tener con las plantas transgénicas en las próximas décadas? Por ejemplo, ¿podrían ayudar a hacer frente al cambio climático o incluso utilizarse para medicamentos y vacunas? Sí, entonces, exactamente, al respecto existe investigación, están haciendo algo. Conocemos y ya está en el mercado el famoso Golden Rice, no sé cómo es en español, arroz dorado. Dorado. Ok. Entonces ahí tiene vitamina A extra, entonces es nutricionalmente tiene un valor agregado. Entonces, estos son conceptos que se pueden hacer, obviamente no solo con vitamina A, sino también otras sustancias enriquecidas en algo. Se pueden hacer ciertas vacunas y también ya están haciéndolo, por ejemplo, contra hepatitis B. Entonces, ahí tienen proteínas de este virus y entonces, si lo comes, entonces se puede formar anticuerpos contra esto. Entonces, también hay investigación y hay plantas al respecto. Se pueden usar también para la síntesis de biopolímeros, para hacer plásticos biodegradables. Y obviamente, pues estamos confrontándonos del cambio climático y hay mucha investigación respecto de hacer las plantas más resistentes contra sequía, que gastan menos agua o necesitan menos agua. Entonces, ahí también son más resistentes contra el calor. Entonces, ahí también ya hay mucha investigación y obviamente también va a ser muy necesario. También se puede hacer investigación al respecto para que crezcan más rápido, más eficiente. Sí. Entonces, al respecto también sí hay investigación. Todavía no está tan comercializado como los otros dos campos que mencioné, pero sí hay investigación al respecto. Ok, y hablando de todo este proceso de investigación, ¿cómo se crea una planta transgénica? A nivel biomolecular, biotecnológico, ¿cuál sería el primer paso para modificar genéticamente una planta? Sí, entonces, como mencioné, antiguamente lo hacían con mutagénesis, pero entonces eso no es transgénico, sino eso puede ser sido por procesos normales, naturales, sino desde como la mitad de los 70s han descubierto un bacterium, Agrobacterium tumefaciens. Suena medio peligroso. No esto quiere decir solo campo, sino tumefaciens quiere decir que este induce un tumor. No en nosotros, sino en las plantas. Entonces, ¿cómo lo hace? Por insertar genes del bacterium a la planta. Y ahora podemos usar como un vehículo para no transferir solo los genes de este bacterium a la planta, que es un proceso natural. Entonces, y sucede por ejemplo, el camote se formó a través de este proceso. Un proceso completamente natural. Interesante. ¿Sí? Entonces, pero nosotros ahora lo usamos en la ingeniería genética para transferir otros genes que no por un proceso natural pueden haber sido entrado a la planta. Entonces, así estos sean entonces las plantas transgénicas. Eso es
una forma muy usada, no se puede usarlo con todas las plantas. Otra técnica es balístico, es decir, tienen perlas pequeñas de oro, ahí ponen el DNA al respecto y lo proyectan a las plantas y entonces transfieren así genes hacia las plantas. Es posible, quizás no tan eficiente porque no es tan selectivo. Y desde 2012 creo que lo publicaron por primera vez, la famosa, creo que en español también sería tijeras de genes, el CRISPR-Cas. Entonces, ahora sí tiene una gran ventaja porque con esta técnica podemos muy específico introducir genes y no solo en algún lugar de la planta. Y hay otra vez con el Agrobacterium es un poco de casualidad. Sabemos cuál gen introducimos, pero no sabemos por dónde entra. En qué lugar en el cromosoma, en el recetario, pues va a quedar esta receta en algún lugar. Ahora lo podemos introducir en el lugar, el gen y la secuencia que queremos. Y más interesante todavía, no solo con podemos introducir genes, sino podemos hacer también mutaciones puntuales. Entonces solo cambia en la receta una letra por otra letra. Sí. Y esto también hubiese sido por procesos naturales. Es las mutaciones normales. La diferencia solo es, lo hacemos dirigido, específico. En este lugar quiero cambiar esta a esta. Muy bien. Lo interesante ahora, si hacemos esto de forma de casualidad, por radiación, no es transgénico. Si lo hacemos dirigido específico, es transgénico. Entonces aquí tenemos, por las nuevas tecnologías, como a nivel regulatorio todavía un déficit de armonizar estos diferentes técnicas. Que justo eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tarda el proceso de desarrollo de una planta transgénica antes de que se apruebe para su uso? Sí, entonces, si son realmente plantas transgénicas, necesitan traspasar varios procesos, entre otros, como entra una nueva proteína, un gen, hemos dicho, codifica para una proteína, entonces la instrucción cómo hacer una proteína, entonces esta proteína va a estar en la planta. Y principalmente cualquier proteína podría causar un efecto alergénico. Entonces todas estas plantas transgénicas tienen estudios si tienen un potencial alergénico, sí o no. Entonces, estos son uno de los estudios. Otros estudios, obviamente, si esta proteína causa algún efecto tóxico. Entonces, estudios toxicológicos también hacen. Y también necesitan ver si estos genes se pueden propagar hacia otras plantas. Okay. Y hablando un poquito sobre esta cuestión que decía de si se propagan otras plantas, de estos estudios toxicológicos, yo creo que parte de lo más controversial de hablar de transgénicos es si estos implican un riesgo sobre todo para la salud humana o existen posibles riesgos personales o efectos adversos para nuestra salud. Sí, obviamente, quizás lo hacemos poco a poco y iniciamos primeramente con la salud de nosotros. Quizás lo más discutido y típico es si estas plantas transgénicas pueden causar cáncer. Claro. Sí. Y hay una publicación del año 2012 de Serafini que indicaron que han dado maíz transgénico a ratas y estos después desarrollan cáncer. Esta publicación ha sido muy criticada por como dos razones. La primera es, esta especie de ratas por sí ya eran o son propensos de desarrollar cáncer. Entonces, si lo alimentas con o sin maíz transgénico, muy fácilmente forman cáncer.
Y en base de esto necesitamos grupos suficientemente grandes para eliminar este efecto estadístico. Ok, ya. Y en esta publicación no han usado grupos suficientemente grandes. Ok, no tiene significancia. Entonces, hicieron otros estudios al respecto con grupos más grandes y con variantes de ratas que no eran tan propensas a cáncer. Y entonces ahí encontraron, o no encontraron este efecto que plantas transgénicas pueden causar cáncer. Entonces, este hasta el momento no ha sido documentado. Muy bien. Y respecto de efecto alergénico, una vez tenían una patata que se llama lenape y tenía unas características perfectas para hacer papitas, ¿no? En las bolsas o patatas fritas. Y eran crujientes, tienen un color dorado y bonito, bonito, bonito. Y entonces ya lo produjeron, lo pusieron al mercado y la gente tenía después dolor de estómago. Porque todavía tenía, o esta patata tenía más solanina de lo normal. Ok. Y entonces ya tenían que retirarlo del mercado. Entonces, ups, ¿cómo es posible? Pues sí, el detalle es, esta planta, esta variante de patata, desarrollaron en los 60s. Es decir, antes de todas estas tecnologías transgénicas. Es decir, lo hicieron con técnicas tradicionales. Y estas plantas no requieren un control. Si lo haces con tecnologías convencionales, no hay un control si este alimento tiene un potencial cancerígeno, un potencial alergénico o algo así. Entonces no es necesario de estudiar estos alimentos. Y este es un alimento producido normalmente, entonces no hubo estos estudios. Okay. En contraste, tenían una variante de soya y ahí sí encontraron una vez en una planta transgénica de soya un potencial, un riesgo de ser alergénico, causar alergias. Y entonces no lo dejaron entrar al mercado. Entonces vemos que en este contexto casi las plantas transgénicas son más seguras, entre comillas, porque hay más estudios respecto de la seguridad directo para el consumidor. Okay. Entonces eso es un punto. Entonces no hay que preocuparse que estas plantas transgénicas afectan directamente nuestra seguridad del consumidor. Y tampoco tenemos el problema que estos genes van a entrar a nuestro cuerpo. Okay. Entonces, si comemos mucho puerco, tampoco nos volvemos puerco. Entonces, si comemos plantas normales, tampoco iniciamos de hacer fotosíntesis. Entonces, todos los genes y todas las proteínas que comemos lo degradamos a sus componentes y de ahí construimos nuestras proteínas, nuestros genes. Y entonces, de ahí, en realidad, no es el problema. Muy bien. Bien, doctor, muchas gracias. Y a mí me surge otra pregunta. ¿Qué riesgos ecológicos pueden existir si las plantas transgénicas pueden afectar la biodiversidad o alterar el ecosistema natural? Sí, entonces ahí sí entramos un poco más a los problemas que sí tenemos por fin con las plantas transgénicas. Entonces, no digo con esto que son la solución para todo y ya todos somos felices. Entonces, ahí sí es obviamente un gran problema. Y el problema inicia con que he dicho al inicio. No es por nada, ¿por qué lo he dicho al inicio? Entonces, tenemos el efecto natural en la biología, y para los biólogos es muy obvio que nosotros estamos en un proceso de la evolución. Y la evolución no termina con nosotros en el estado como estamos por el momento, sino la evolución sigue. Sí. Es decir, si da igual con cuál técnica lo hacemos, resistencia contra bacterias o resistencia contra herbicidas, que actualmente son los más comunes que se usan, los insectos o las malezas van a reaccionar sobre esto acorde de los conceptos biológicos. Hay una selección, una presión a ellos, ¿no? Entonces tenemos ahí un veneno y te mata.
Entonces la selección ahora tenemos contra esta proteína o contra este herbicida y la estrategia es desarrollar resistencias contra esto. Y ya hay. Entonces hay insectos resistentes contra esta proteína, hay plantas malezas resistentes contra glifosato y se propaga cada vez más. Entonces, a veces, entonces esto sí realmente es un gran problema. Entonces necesitamos otra vez poner insecticidas o necesitamos, la resistencia, por ejemplo, con glifosato o Roundup, ha reducido el uso de otros herbicidas y ha incrementado el uso de Roundup. Okay. Entonces, ahora, si hay más y más resistencias, va a incrementar, por una parte, el uso de plaguicidas, herbicidas otra vez. Eso es un problema. O otro problema, y este no es tan específico para plantas transgénicas, sino en nuestra forma de hacer las agroindustrias en general. ¿Qué es el problema? Que estamos usando monoculturas muy grandes. Y entonces ahí tenemos una gran reducción en la biodiversidad. Sí, claro. Entonces tenemos este tipo de maíz, o otra planta, transgénica, y ya no hay mucha variación. Entonces este es un problema en reducir la variedad genética de nuestras plantas. Y cuando una vez, si usamos campos muy grandes, con la misma cultura y siempre ponemos durante muchos años y siempre la misma cultura en el mismo campo, A, ni está bien para el suelo y B, tenemos más presión para, sean los insectos o las plagas, las malezas, de desarrollar resistencias. Y está sucediendo, es un proceso muy obvio. ¿Qué tenemos que hacer en contra? Desarrollar otros mecanismos de resistencia para que... otros mecanismos para que las plantas ahora con otro mecanismo puedan matar a los insectos. También están desarrollando esto. Pero si hacemos otra vez solamente uno, se van a desarrollar otra vez resistencias. Entonces, mucho más. Y por allá va, por el momento, la estrategia tener dos mecanismos independientes. Entonces, ahora las malezas tienen que desarrollar dos resistencias simultáneamente. Entonces ya es menos probable que suceda esto. Pero entonces vemos, pero la evolución no termina y este va a ser un problema obvio también en el futuro que vamos a tener. Pero en mucho aspecto es más bien el problema en cómo hacemos agricultura y no necesariamente específico para plantas transgénicas. Muy bien. Bien, doctor, finalmente, antes de concluir nuestro episodio del día de hoy, ¿las plantas transgénicas representan una necesidad del futuro o todavía existen incertidumbres acerca de ello? Entonces, que un problema que a veces también lo han mencionado, que los genes se propagan a otras plantas. Parece que este riesgo no es tan alto, que la planta transgénica por sí se propaga, típicamente no son muy competitivos contra las variantes silvestres. Y hay estudios al respecto también. Aquí en México hubo un estudio, creo que en 98 hubo un moratorium de no usar maíz transgénico. En 2001 publicaron un estudio de Oaxaca que sí todavía lo han encontrado y 2005 otro que ya no lo han encontrado. Entonces, ahí la duda es quizás eran restos de plantas o siembras anteriores y que se pierden con el tiempo. Entonces, esto significa que estos transgenes no se mantienen en el campo, entonces será a lo largo que se pierden estas competencias. Entonces ahí probablemente no es tanto el riesgo. Yo veo
principalmente más problemático que las plantas transgénicas en sí, en los conceptos. Obviamente, usar resistencias contra herbicidas para mí no es una solución muy elegante, porque usamos entonces herbicidas y también es algo que no debemos usar en muchas cantidades, sino la idea con tener una proteína hacer la planta resistente contra insectos, veo una solución mucho más elegante. Claro. O modificar plantas en el sentido para hacerlo más nutritivo o tener una vacuna con ella o algo así. Entonces, estas son soluciones un poco más elegantes de mi punto de vista. Y yo veo más problemático en general nuestra forma de vivir y la forma que exigimos de la ya necesitamos decirlo, agroindustria. Entonces, eso es quizás un problema. Y otro problema es no tanto científico, sino más bien social, de hacerse dependiente de estas agroindustrias tan grandes, de estas empresas que producen las plantas transgénicas y producen las herbicidas, y como frecuentemente no son fértiles, necesitas comprar la siembra cada vez y plaguicida cada vez. Entonces, hacerse dependiente de estas industrias grandes, lo veo mucho más problemático. Así Ok. es. Excelente. No sé si guste agregar algo más para finalizar el tema, el programa de hoy, algo que le quiera decir a nuestra audiencia al respecto de los transgénicos, de manera breve. Sí, entonces, las plantas transgénicas no son un riesgo directamente para el consumidor. Entonces, si comemos plantas transgénicas, no nos vamos a enfermar ni nos vamos a morir. Respecto del impacto ecológico, probablemente la planta transgénica tiene un impacto ecológico negativo menor que la forma como hacemos la agricultura hoy en día. Muy bien, excelente, doctor. Muchas gracias por su participación, por acompañarnos en el episodio de hoy de Pulso Científico. Gracias también pues por compartir su conocimiento con nosotros. Para nuestra audiencia, pues recuerden seguirnos para más conversaciones donde la ciencia se conecta con la vida cotidiana. Y pues no sé si tengan alguna red social que quieran compartir para que sigan su investigación. No. ¿No? Okay. Ay, quiero mal, entonces no tengo red social. Muy bien. Pues era todo de nuestra parte. Yo fui Javier. Yo soy Valerie. Nos escuchamos en el próximo Latido de la Ciencia. Y esto fue Pulso Científico. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.